¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y estamos muy felices y contentos en bendición, como siempre, porque pues seguimos compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que nos vean en las redes sociales y no hay cosa mejor que estar al tanto de lo que dice la palabra de Dios o lo que dice Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, porque ¿quién va a conocer mejor la historia de la humanidad? Cómo empieza y cómo termina que Dios mismo. Y así que compartir la palabra de Dios pues es un privilegio y es una gran bendición. En el libro de Apocalipsis dice el Señor Jesucristo que bienaventurados los que escuchan y los que leen la profecía de ese libro y de toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el puro hecho de conocer la palabra de Dios, de oírla o de leerla, pues ya tiene una gran ventaja para poder escoger lo que nos conviene. Una persona que es ignorante pues no puede escoger, tiene que conformarse a lo que otros decidan por él o por ella, pero cuando uno tiene el conocimiento adecuado de algo, pues uno tiene más oportunidad de escoger, y así es también con la palabra de Dios, lo cual es lo más importante en la vida de un ser humano, porque todas las decisiones de este mundo relacionadas a lo que es este mundo físico, pues se van a terminar, todo se acaba, pero nuestra alma no. Por eso es bueno escuchar y leer y compartir la palabra de Dios, porque entonces tenemos una mejor oportunidad de tomar decisiones buenas, correctas, especialmente cuando se trata de nuestra alma, la cual es eterna. Vamos a seguir estudiando el libro de los Proverbios. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 20, unos versos muy buenos, muy importantes ahí. Y vamos a leer ahí en el capítulo 20 los últimos versos del capítulo, que dice aquí la palabra de Dios, unas cosas que nos van a ayudar mucho a confiar más en Dios, a acercarnos más a Dios. Dice entonces el verso 24, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, ¿cómo puede pues el hombre entender su camino? Y luego dice, lazo es para el hombre decidir, a la ligera es santo, y después de los votos investigar. El rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. Lámpara es al Señor el espíritu del hombre, la que escudriña lo más profundo de su ser. Dice, lealtad y verdad guardan al rey, y por la justicia sostiene su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos son sus canas. Dice, los azotes que hieren limpian el alma. Desde el 24 dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. El verso 25 dice, lazo es para un hombre o trampa es para un hombre hacer voto de consagración y después de examinarlo todo, arrepentirse. Dice luego el 26, el rey sabio hace justicia. El 27 dice, lámpara es al Señor el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo de su ser. Entonces aquí pues estamos viendo, estamos leyendo, se trata de que Dios dirige los pasos de una persona, tanto hombre como mujer, y uno puede una vez más tomar decisiones basadas en lo que uno sabe, pero realmente el que puede dirigir nuestros pasos por un camino seguro es el Señor. Ahora nosotros como seres humanos pues desde el principio, pues Adán y Eva tomaron sus propias decisiones y fallaron. Estando en un ambiente perfecto para obedecerle bien a Dios, no quisieron hacerlo. No es que no hayan podido, sino que no quisieron. Se les hizo fácil desobedecer y nos metieron a todos en problemas. Y desde entonces podemos aplicar lo de los otros proverbios relacionados a este. En el proverbio capítulo 14 y verso 12 y en el capítulo 16 y verso 25 es el mismo proverbio, porque los repite a veces varias veces en diferentes capítulos y a veces lo repite en el mismo capítulo también. Y en ese capítulo 14, 12 y 16, 25 dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero al final son caminos de muerte. Y muchas veces así, sin tener, y aparte como seres humanos, si no tenemos el conocimiento adecuado, pues aunque lo tengamos, no conocemos nosotros realmente el futuro con exactitud, con lujo de detalle. Podemos deducir más o menos qué es lo que va a pasar, así como por ejemplo cuando estudiamos el clima, con la tecnología que hay pueden más o menos decir qué va a pasar de aquí a una semana hasta 10 días, pero no con exactitud, no con lujo de detalle. Y así también nosotros los seres humanos no podemos confiar ni en nosotros mismos ni en nadie más que sea ser humano, porque hay muchos caminos, muchas decisiones que podemos
decir que están bien, pero no sabemos con lujo de detalle qué es lo que va a pasar realmente, el resultado. Y por eso dice entonces, ya desde tiempos antiguos escribió este rey Salomón, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte, porque todo camino tiene señales que, así como las carreteras hoy en día, la mayor parte de ellas tienen señales para dónde nos dirigen los peligros, las curvas, todo lo que puede haber en un camino, cruce de animales, cruce de peatones, de personas, tiene que tener señales. Y así también, en cuanto a nuestra salvación, el Señor Jesucristo por eso dijo, para que vayamos a la segura, dijo, yo soy el camino. O sea que ahí no tenemos que andar buscando ni 2, ni 3, ni 5 caminos. Sin embargo, la gente, por conformarse a una vida sin Dios, pues toman muchas decisiones que muchas veces las consideran correctas, pero son como caminos que están derechos y al final realmente lo que son caminos de desgracia, de derrota, de fracaso. Solo en Cristo podemos estar seguros porque Él es el camino. El camino hacia la salvación no es una idea, una filosofía, solamente leer la Biblia, sino que es una persona y esa persona es el mismo Señor Jesucristo. Y de ahí que entonces la Biblia nos dice de que debemos de tener una relación fuerte, íntima, cercana con Dios a través de Cristo Jesús. Porque Él es el camino, no es solamente una idea, sino que es una persona y Él mismo es. En otras palabras, cuando entramos en este camino, Él mismo nos va a dirigir, Él mismo a través de su Santo Espíritu, y en muchas ocasiones el mismo Señor viene y se presenta a muchas personas para decirles por dónde seguir, qué hacer. Entonces, es importante que entendamos eso. Ahora, entre los caminos que la gente o las decisiones equivocadas que toma, como hemos dicho la vez pasada, citamos un verso también de aquí del libro de Proverbios, donde dice que el hombre insensato en su caminar tuerce su camino, dice, toma decisiones malas, dice, y luego cuando le sale todo mal, se irrita contra Dios. No toman a Dios en cuenta, pero cuando le salen malas cosas, sí se enojan contra Él. Y una de las decisiones que los seres humanos toman, yo diría que la decisión más equivocada que toman constantemente los seres humanos es en cuanto a la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde la caída de Adán y Eva, el ser humano se convirtió en un ser religioso 100%, por naturaleza religioso, porque allí vemos que cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, vieron su vergüenza, vieron que pues ya no era lo mismo, ya habían perdido la gracia, la protección de Dios, el favor de Dios, y entonces se ven desnudos. Ven su vergüenza y les da vergüenza, porque eso es lo que produce el pecado, muerte y vergüenza, heridas. Y fueron e hicieron, dice que cosieron hojas de higuera, que por cierto la higuera es el árbol que el Señor Jesucristo, con el cual simbolizó al pueblo de Israel, cuando dice que iba pasando por una higuera con los discípulos y no tenía fruto porque quería comer el Señor algo de fruto de esa higuera. Y dice que no tenía fruto y la maldijo y dijo que nunca más nadie coma fruta de ti. Y representaba, pues como todos sabemos, los que estudian la palabra de Dios, que representa al pueblo de Israel, que no dio fruto cuando Dios lo demandaba. Una gente totalmente religiosa que incluso conocían la ley y el Antiguo Testamento, pero no daban fruto. ¿Por qué? Porque se entretenían mucho haciendo cosas ceremoniales, rituales, que lavarse las manos, y bautismos y cosas por el estilo, que tenían que ver con la carne solamente, pero su corazón, incluso circuncidaban los hombres la carne, el prepucio de su miembro, pero eso no los cambiaba. ¿Por qué? Porque mientras uno no circuncide el corazón, sigue el mismo pecado y la misma maldad. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Entonces no se trata de hacer mucho. Dios no está tanto interesado en qué tanto hacemos, porque hay gente que incluso ya conociendo la palabra de Dios, calman su conciencia, realmente eso es lo que hacen, que calman su conciencia, al igual que mucha gente religiosa que no conoce a Cristo, haciendo muchas cosas, especialmente en las iglesias, y no está mal que uno sirva en la iglesia, pero cuando uno cree que puede calmar la conciencia o agradar a Dios haciendo muchas cosas solamente, puede convertirse en una persona religiosa. ¿Por qué? Bueno, porque a Dios no le interesa tanto lo que hacemos, sino lo que producimos. En el capítulo 15 de Juan, el Señor Jesucristo hablando, dijo, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid verdadera.
y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que no permanece en mí, dice, es cortado y echado al fuego, se seca y se acabó. Dice, y luego sigue hablando más el Señor Jesucristo, muchas veces repite que debemos de permanecer en Él como los pámpanos. Y luego dice, porque en esto es glorificado mi Padre, dice, en que ustedes lleven mucho fruto, así como un árbol. O cualquiera que tiene un árbol de fruta espera que le dé en su tiempo fruto, y entre más fruto le dé mejor, más gusto le va a causar a esa persona, porque lo puede disfrutar. Pero un árbol que supuestamente debe dar fruto y solo da sombra, solo hace sombra, pues no, algo no está bien allí. Entonces, nosotros fuimos designados para dar fruto, no tanto para hacer tantas cosas, porque en el servicio en las iglesias Dios ha designado a muchas personas para que unos hagan una cosa, otros hagan otra, no que una persona haga todo. No, sino que todos hagan un poquito lo que tengan que hacer, pero el fruto, ese tiene que ser constante, dentro y fuera del edificio, con la familia o sin la familia, en el trabajo, fuera del trabajo, en todas partes, un árbol tiene que dar fruto, porque ya estamos hablando de tener paciencia, amor, benignidad. El Señor dijo ahí claro, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes den fruto, no necesariamente en que hagan muchas cosas. Y entonces, desde el principio eso fue lo que pasó. Adán y Eva se convirtieron en personas religiosas y eso le fueron enseñando a sus hijos. Ahí está Caín, que cayó en la misma trampa de la religiosidad, quiso ofrecerle a Dios lo que él quiso, no lo que Dios demandaba. Y claro, Adán y Eva fueron entendiendo con el tiempo, porque Dios hizo un sacrificio después para con la piel de los animales, pues tapar su vergüenza, y ya no tuvieran que estar cosiendo hojas de higuera que representan la religión. Desde entonces el hombre se hizo religioso, y creo que ese es el camino que más le parece derecho a los seres humanos, porque cuántas religiones hay, especialmente hoy en día, no hay. Hay muchas, de muchas categorías, de colores y sabores para toda la gente, el que quiere escoger, y hoy en día hay un movimiento que se llama ecumenismo, que dicen que todas las religiones y todos los caminos llevan a Dios, y eso es mentira. Si todos los caminos llevaran a Dios, nos llevaríamos mejor nosotros, eso sería por lógica. Pero hay aquí, en este mismo momento, gente que tal vez hasta son de la misma creencia, entre Ucrania y Rusia se están matando. ¿Cómo es que todos los caminos llevan a Dios y ellos están matando si creen lo mismo? No, no todos los caminos ni llevan a Dios ni atraen a Dios, solamente uno, Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final, escuche, lo malo de estos caminos, de este estilo de vida, que podemos decir son estilos de vida, que puede llegar a un punto donde ya no hay retroceso. Hay caminos en los cuales no tienen salida, donde ya no puede uno regresar. Por eso tiene que tener cuidado que cuando Dios le hable a uno, hacer caso. Como dice ahí en el apóstol San Pablo, escribiendo en el libro de Romanos, si escuchas hoy su voz, en el libro de los Hebreos, si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón como en la provocación, como el pueblo de Israel, dice, que me provocó 40 años en el desierto, y Dios vio y los examinó y dijo, estos no han entendido mis caminos. Y endurecieron su corazón y no pudieron entrar a la tierra prometida, esa generación, a pesar de que vieron todo lo que Dios hizo en Egipto y en el desierto también, los milagros que hizo. No pudieron entrar porque no quisieron ponerle atención a la palabra de Dios, porque endurecieron su corazón. Hay caminos que al hombre le parecen correctos y al final son caminos de muerte, y la religión lo único que trae es muerte, pero es el camino más difícil de abandonar y de dejar, la religión, el espíritu de la religión. El Señor Jesucristo, por ejemplo, habló de los dos caminos, dijo, porque ancha es la puerta y grande es el camino, dice, o la senda, dice, que lleva a la perdición, dice, y muchos son los que andan por ella. Ancha es la puerta, dice, y grande es la senda, dice, ancha es la senda también, dice, que lleva a la perdición, el camino que parece derecho, y dice, muchos van por ella. ¿Por qué parece derecho? Porque todo parece que está bien, y tenemos que reconocer que en esta senda ancha hay mucha gente que camina por ella, que es muy inteligente, que tiene incluso muchos principios morales buenos. Entonces cualquiera podría decir, no, ese tiene que ser el camino bueno, pero no, porque la salvación no es lo que uno quiere. La salvación es lo que Dios, de la forma que Dios lo escogió. Y Él dijo que solamente a través de Cristo Jesús el hombre podía ser salvo.
Si no, entonces cualquier persona podría ser salva así nomás por creer lo que se le dé la gana, y no. Tiene que ser como Dios dice, porque si no, entonces Dios no solo está pintado ahí. Es como que nosotros vayamos a pedir trabajo a una compañía y cada quien hace lo que quiere, y ahí los dueños y todo, nadie, no hay autoridad, no hay quien diga nada, y hay lugares que así sucede. ¿Y qué pasa con esas compañías? Se van a la quiebra rápidamente, se van a la ruina. A Dios se le acabaría el negocio del universo rápido así, pero no. Él tiene que poner su autoridad y decir, la única forma de salvación, el único camino que lleva a Dios es Cristo Jesús. Entonces el Señor dice que ancha es la puerta y ancha la senda que lleva a la perdición. Hay que salir de ella y venir a Cristo. Y dice, y luego vuelve a decirse, porque angosto es el camino y la puerta es estrecha, dice, que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan, o pocos son los que quieren caminar por ella. ¿Por qué? Pues porque aquí una de las cosas más difíciles que nos cuesta es vivir la vida de Dios, el estilo de vida que Dios demanda. Vea, también el Señor habló de los odres viejos. En una ocasión lo cuestionaron que por qué Él no ayunaba y sus discípulos, y los de Juan el Bautista y los escribas y fariseos sí ayunaban. Y el Señor les da una explicación ahí que bueno, cuando el novio está de fiesta, pues no hay, ¿cómo vamos a estar ayunando si hay fiesta? Luego dice, también nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque no se lleva, se rompe, dice. Y luego termina diciendo de los odres nuevos y viejos, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo, los odres viejos no van a soportar el peso, el poder que tiene el vino nuevo, dice, lo van a romper. Dice, ni nadie echa vino viejo en odres nuevos, dice, sino que el vino nuevo se tiene que poner en odres nuevos, porque también dicen los hombres, no podemos aceptar el vino nuevo. Esto es lo que pasa con la religión. Mucha gente que está atrapada en su religión es como el vino viejo, dice, no podemos aceptar estar en odres nuevos, porque la mentalidad que traen de religiosidad no la quieren cambiar. Tenemos que entender que a nuestra alma, la cual es religiosa 100%, le encanta el vino viejo, como a los escribas y fariseos, que era lo que el Señor les quería explicar. A esa gente religiosa les dijo, ustedes están tan acostumbrados a su religión, a todo lo que ustedes viven, que si vengo yo y les hablo de cosas nuevas que son mejor, de la gracia de Dios, que hay que ser salvo por gracia y no por obras, porque por obras nadie jamás se salva, ustedes no lo aceptan porque ustedes están tan enviciados, están tan acostumbrados, lo ven tan normal a su religión, aunque ven que está mal la situación, porque se odian unos con otros, se matan unos con otros, se desprecian unos con otros. Ahí en una ocasión le vinieron diciendo a Jesús, ¿por qué Moisés nos permitió carta de repudio contra la esposa? En otras palabras, ellos despreciaban a la esposa por cualquier motivo, porque la despreciaban demasiado a la mujer. Y aún así creían que estaban bien. Y así pasa entre la religión, entre la mayor parte de la gente religiosa. Pueden ser sinceros y honestos, pero no. Sigue el crimen, vea cómo está el mundo, porque el mundo es religioso. Sigue el crimen, siguen los divorcios, sigue todo tipo de maldad y no para. Porque el mundo se engaña con su religión. Y por eso entonces no pueden aceptar el vino nuevo de la gracia de Dios, porque dicen, no, es que honestamente hablando, como yo también fui una persona religiosa honesta, hay que ponernos honestos y reconocer. ¿A quién no le va a gustar que vivir una religión donde uno puede calmar la conciencia, pero nunca cambiar? Donde uno cree, incluso muchas veces, que va a ser salvo, a ir al cielo, y al mismo tiempo vivir en pecado. Si el pecado, por eso hemos dicho, tiene muchísimo poder. Ahí está, ahí tumbó a Adán y Eva, tumbó al rey David, tumbó al rey Salomón, tumbó al mismo Lucifer. ¿Y a quién no le va a gustar que le digan, no dejes de pecar, y al cabo que todo solamente cumple con algunas reglas religiosas y te vas al cielo? A cualquiera le gustaría eso, pero no. Esa es la mentira más grande. Pero el vino nuevo, por eso dice el Señor, el vino viejo, dice, no se puede echar en odres nuevos, no se llevan, no lo aceptan. Es lo que el Señor le quería decir a esa gente. Ustedes están tan acostumbrados a su vino nuevo que ustedes dicen, no, esto es mejor que el vino viejo es mejor que el vino nuevo, pero no.
¿Cómo va a ser mejor la religión que la salvación que Jesús ofrece por gracia? Y hay mucha gente que está atrapada ahí y no van a cambiar, no van a salir de ahí, porque dicen es un camino correcto, es un camino derecho, hasta que al final es camino y ven que ahí está la muerte. Lo único que se van a hallar es la muerte, la separación de Dios, la condenación. Si no, ¿para qué vino entonces el Señor Jesucristo? ¿Para qué vino? ¿Para qué murió? ¿Para qué se dejó latigar, escupir y maltratar? Eso no tiene ningún sentido. Si vino es porque la situación era grave. Si no, desde el principio Adán y Eva les hubiera dicho, miren, no se preocupen, vengan de regreso al huerto, ya olvidémonos de lo pasado, pero no. Él tuvo que venir y sufrir las consecuencias por el pecado. Así que Él es el camino, el único camino a la salvación. Los demás son caminos que parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, vea, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios a poner de ejemplo al apóstol San Pablo, porque el apóstol San Pablo fue una de esas personas de las que estamos mencionando. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, vea lo que era la historia del apóstol San Pablo, de quién era antes de ser apóstol. En el verso 1 dice, capítulo 1 del libro de Gálatas, dice, Pablo apóstol, no de parte de hombre ni de mediante hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que están en la iglesia de Galacia. Dice que primeramente es apóstol, que ningún hombre lo llamó a ser apóstol, sino que Dios mismo lo llamó a hacer eso. En el verso 11 vea lo que dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación del Señor Jesucristo. Dice, porque vosotros sabéis acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos, de mis compatriotas contemporáneos, y mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y me tuvo a bien, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, y no consulté contra carne y sangre. Total que aquí está entonces hablando el apóstol de lo que era su vida pasada. Dice que él aventajaba a sus contemporáneos, era más celoso de las tradiciones de sus padres, un hombre judío. Dice que era según lo que sabemos de la historia de él y lo que él dice aquí, él era la crema de la religión del judaísmo, aventajaba a sus contemporáneos, era más celoso, de tal forma que dice que incluso llegó a perseguir al cristianismo de allá de los primeros años, y que quería destruir a la iglesia de Cristo. Un hombre que supuestamente conocía la ley y que era bien celoso de la ley y que aventajaba a sus compañeros. ¿Cómo es que estaba tan equivocado? ¿Ah? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos y al final solo son caminos de muerte. Y mejor ejemplo no podemos poner que el de este hombre, que igual ser el apóstol y fue quien habló más y escribió más de la gracia de Dios. Pero antes de eso, estaba totalmente en tinieblas y errado en una religión, el judaísmo, la cual Dios mismo se la dio a Moisés, porque a Moisés, dice ahí en Juan 1:17, como hemos citado antes, la ley vino por medio de Moisés, todo el Antiguo Testamento, pero incluso tenían los profetas. Ya con el tiempo, para el tiempo del Señor Jesucristo, ya habían muchos escritos de profetas. Pero ¿qué pasa? Este apóstol San Pablo, tal vez lo que andaba haciendo, persiguiendo a la iglesia de Cristo hasta querer destruirla, lo hacía sinceramente. Él pensaba que estaba en lo correcto, igual que mucha gente religiosa hoy en día. Pueden estar en una religión y son sinceros y creen que es lo correcto, y al mismo tiempo matar y destruir a quien se les pone enfrente, y al mismo tiempo el dinero ser su Dios, y al mismo tiempo la pornografía es ser su Dios, y al mismo tiempo el pecado, cualquiera que sea, ser su Dios realmente. Porque aquí este apóstol dice que él aventajaba y que, era celosísimo de las tradiciones, lo cual dice el apóstol San Pedro también en sus escritos, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dice, y no con oro y plata, dice, no fuimos rescatados con oro y plata de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, de nuestros antepasados.
sino que fuimos rescatados por medio de la sangre de un cordero sin mancha, hablando del Señor Jesucristo, el cual estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero el apóstol San Pablo, vea, él honestamente, sinceramente andaba queriendo matar a la iglesia cristiana, destruir al cristianismo de aquel entonces, hasta que el mismo Señor tuvo que aparecérsele y lo tumbó de su arrogancia, de su caballo, y le dijo, pues ¿qué traes tú, Pablo? ¿Tú crees que me vas a destruir a mí? Ya tuvieron su oportunidad allí todos los impíos y el mundo de las tinieblas, y vencí la muerte, ¿cómo vas a destruir? En otras palabras, el Señor estaba diciendo, no te pongas conmigo porque te va a ir mal, mejor ponte de mi lado, que fue lo que terminó haciendo el apóstol. Y después, cuando vio eso, oyó la voz del Señor Jesucristo, le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Y fue cuando le dijo, yo soy Jesucristo, yo soy el que fue crucificado y vencí la muerte. Y luego después, el Señor levanta a un hombre que se llama Ananías, y le dice, Ananías, ve, allá está Pablo en tal dirección, en tal pueblo, tal ciudad, ve y ora por él para que se les sane de su ceguera. Y el Señor le dice a este Ananías, le dice, porque es un instrumento que yo he escogido para que lleve mi nombre a los gentiles, dice, y también dice, le voy a mostrar cuánto le va a ser necesario sufrir por mi causa. El Señor diciendo, lo voy a llamar a un ministerio como apóstol que fue, y sabemos que fue un gran apóstol, dice, pero va a pagar un precio muy alto. Dice, ¿por qué? Ahí si usted se recuerda en el último verso que leímos, del capítulo 20-27, dice, porque las heridas fieles, dice, las heridas que vienen de Dios, limpian el alma. Y ese apóstol fue lo que le sucedió. Aquí eres el mejor ejemplo que podemos usar de un hombre a quien Dios quiere dirigirle los pasos, porque vea, espíritu, y dice que lámpara es para Dios el espíritu del hombre, el cual escudriña hasta lo más profundo de su ser. Por eso Dios es el único que nos puede garantizar salvación en Cristo Jesús, porque Dios puso en nosotros ese espíritu, el cual es una lámpara, y que solo Dios puede escudriñar. La religión no sabe nada realmente quién. Usted sabe bien, honestamente hablando, como vuelvo a repetir, uno puede estar en un edificio lleno de gente religiosa y no saber qué realmente la gente está pensando, aún ahí mismo, qué está sintiendo. Si están, lo que menos piensan a veces es en lo que Dios está diciendo o hablando. No, pero Dios que escudriña a través de ese espíritu que puso en nosotros como una lámpara, sabe lo más profundo de nuestras necesidades, por lo tanto es el único que puede arreglar nuestra situación. Y dice, ven y bebe del vino nuevo. Quiero que seas un odre nuevo, porque si te conformas a ser un odre viejo y sigues bebiendo de ese vino viejo, vas a pagar las consecuencias. El apóstol San Pablo sí fue obediente y se esforzó, pero vea lo que va a pasar con gente que se conforma a los odres viejos, a ser odres viejos y vino viejo. En el libro de Apocalipsis capítulo 17, vea lo que voy a leer. Dice, y uno de los ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el desierto, en el espíritu, a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa con oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Aquí está, dice que en los últimos días, en el tiempo de la gran tribulación, dice que un ángel le muestra al apóstol San Juan, quien escribió esto, dice lo que va a pasar con el espíritu de la religión, cómo Dios la va a juzgar, y lo representa como una mujer, dice, con una copa de vino ahí, dice, pero que está llena de inmundicias, de abominaciones, dice, y que todos los moradores de la tierra bebieron del vino de su fornicación y de su inmoralidad. El espíritu de la religión abarca, vea, y aquí no está dando nombres de religiones, aquí dice que tiene muchos nombres blasfemos, que son los nombres de todas las huecas filosofías y religiones que hay en el mundo, que pretenden que son cizañas solamente, que enseñan a Dios, pero realmente envenenan a la gente.
Ahora, como seres humanos no nos gusta que nadie nos reprenda, que nadie nos exhorte, que nadie nos diga que estamos mal. Todos queremos que nos digan que, aunque seamos unos criminales de primera, quisiéramos que nos felicitaran, que dijeran, no, qué bien estás haciendo, pero Dios no. Tal vez lo hagan otras personas, pero Dios nunca lo va a hacer. Dios nos va a señalar. Por eso él, cuando habló del apóstol San Pablo, dijo, lo voy a llamar a que sea un apóstol. Y Dios sabía lo que iba a hacer ese hombre, porque Dios sabe todas las cosas. Digo, pero va a pagar un precio alto, porque las heridas fieles del alma, dice, las heridas fieles, dice, esas limpian el alma. Y mucha gente no quiere ser herido, no quiere ser castigado, no quiere ser reprendido. Quieren tener a Dios solamente como un Dios que suple todas las necesidades, lo cual es cierto, un Dios que solamente es misericordia, no. Pero si uno se conforma a una persona religiosa es ser un odre viejo, con vino viejo, que va a ser detestado por Dios, porque aquí vemos lo que pasa. Dice que el espíritu de la religión es juzgado por Dios, dice, y aquí lo representa bien el capítulo 17. Vaya y lea todos estos pasajes para que aprenda mejor. Y hay que estudiar la palabra de Dios porque nos hace mucho bien. Así que hay que ser odre nuevo para que Dios ponga vino nuevo en nuestras vidas y no nos conformemos a la religiosidad que se vive en este mundo. Y vemos cómo va de equivocado. Así que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.